Occidente y Oriente, o bueno, para explicarlo mejor, Occidente y el mundo ruso, o la mitología rusa. Dos de las principales potencias en el ámbito político, económico, social, que son Francia y Gran Bretaña en el ámbito europeo, junto con Alemania. Y luego en el ámbito cultural también, porque es la subdivisión del ámbito de las ciencias sociales. Por un lado está el pensamiento germano francés y por el otro el pensamiento anglosajón, que son totalmente opuestos. El segundo es analítico, el primero es más de la intuición, más del mundo de lo que hablaba, por ejemplo, Hegel, del alma. Pero, por ejemplo, la mitología francesa y la mitología anglosajona, pues son prácticamente el mundo de lo que está a través de las deidades. La mitología francesa es una amalgama de influencias celtas, francesas y bretonas que incluyen criaturas fantásticas como la tarasca, la melusina, héroes épicos de la materia de Francia, como el cantar de Roldán, y las leyendas locales asociadas a lugares específicos. Se caracteriza por una rica tradición de cuentos sobre espíritus, dames blanches, monstruos terroríficos, Ankou y figuras del folclore regional que explican fenómenos naturales y transmiten valores morales. La mitología francesa es en sí recoger casi el folclore de cada región o del país y juntarlo, como lo hicieron muchos de los intelectuales en obras y en obras de arte. La mitología anglosajona se refiere a las creencias y relatos del periodo pagano germánico anterior a la conversión al cristianismo. Está estrechamente relacionada con la mitología nórdica y celta y se preserva en textos como el poema épico Beowulf y en conjuntos mágicos. Algunos de sus temas centrales incluyen batallas contra monstruos, la importancia de la magia y la existencia del mundo paralelo, que es lo que te habla al final, pues eso, la mitología anglosajona y francesa, de recuperar casi las tradiciones anteriores al cristianismo y muchas de ellas, bueno, pues se recoge con el folclore tanto francés como británico o anglosajón. La mitología irlandesa y la mitología británica pertenecen al ámbito de la cultura anglosajona dentro de la mitología. Pues la mitología irlandesa es un conjunto de mitos y leyendas que incluyen el ciclo mitológico sobre los dioses, Tuatha de Danann, que lo voy a explicar, el ciclo de Uster, que también lo voy a hablar, que es sobre, bueno, el ciclo de Uster lo que habla es sobre los guerreros y el ciclo feniano también, además de mitos sobre héroes y criaturas féricas como los leprechauns y Dullahan. Estas historias fueron preservadas en manuscritos medievales, aunque fueron influenciados por el cristianismo y conservan gran parte de la mitología celta anterior. Pero vamos, que la mitología irlandesa, lo que te habla es de los ciclos, que os voy a hablar, el ciclo mitológico, el ciclo del Ulster, el ciclo feniano. El ciclo del Ulster es sobre los guerreros. Y luego lo que te preserva también son criaturas féricas, que los voy a explicar, el Leprechauns, Dullahan, bueno, todo ello, bueno, pues tiene la influencia de la mitología celta, que es lo que influyó mucho, sobre todo en el norte de Europa y también en el norte de España, en Cantabria, País Vasco y en Galicia también influenció mucho la cultura de la mitología celta. Y lo comento yo siendo historiador. Mitología británica es una fusión de tradiciones de los pueblos celtas, que es mitología galesa, escocesa, cornualles, la mitología anglosajona y la influencia del cristianismo, igual que la mitología anglosajona, muy parecida, o la mitología irlandesa, incluye, o la mitología francesa, porque también está celta, bretona, bueno, todo ello. Incluye mitos sobre monarcas y héroes como el ciclo de Arturo, que es la materia de Bretaña, criaturas mágicas como el Kelpie escocés o el monstruo del lago Ness y dioses celtas como Dagda y Morrigan, que por cierto, subí un vídeo sobre la mitología también celta, por si queréis echarle un vistazo y os gusta el tema de la propia mitología. La mitología rusa es el conjunto de creencias eslavas precristianas que incluyen dioses como Perun, que es el dios del trueno, Veles, dios del inframundo y la magia, y Mokos, diosa madre de la tierra. Estas creencias explican la naturaleza, la vida y el universo e incluyen también figuras míticas como Baba Yaga y la criatura Siri. Pero vamos, que para hablar de la mitología rusa, su influencia de la mitología eslava, como por ejemplo la mitología ucraniana, rumana, todo viene de la mitología eslava. Que si puedo también voy a hablar de la mitología eslava y de los principales seres, o bueno, dioses y diosas, cuando pueda, sobre la mitología eslava. Pero en este caso me voy a centrar en la mitología rusa, ucraniana, rumana, que tienen su tradición en las creencias eslavas, que luego hablan pues como todo, el origen del universo, la humanidad, el resto de seres, tanto la flora como la fauna, y todo ello, bueno, pues a través también de figuras míticas o seres sobrenaturales que tienen relación con la propia mitología, que luego el cristianismo lo recogió muy bien en torno a la figura de Cristo en el ámbito occidental y en la parte también de Europa oriental, sobre todo del sur, porque la religión ortodoxa y la religión católica son muy parecidas,
pero tienen distinciones en el pensamiento cristiano. Dos mitologías dentro de la propia mitología eslava. La mitología rumana y la mitología ucraniana. Incluye la mitología rumana una rica tradición de mitos y leyendas como la historia del héroe Greuzenau, la balada de Miorita sobre el pastor y la oveja y las leyendas de criaturas como los Strigoi, que inspiraron al vampiro moderno, y las hadas Ozane. Estas historias que mezclan elementos de la cultura local con influencias antiguas reflejan la visión rumana de la lucha entre el bien y el mal, la naturaleza y el destino, pero que son al final las mismas preguntas que se hacen. ¿Qué es el destino de la naturaleza de Rumanía? Pues la mitología rumana lo que te habla es la tradición eslava con las tradiciones locales del propio país. Y la mitología ucraniana se basa en la antigua mitología eslava, con figuras divinas y una rica colección de criaturas sobrenaturales, como la Mavka, que es un espíritu del bosque, el Chor, un espíritu maligno, la Bokulaka, un hombre lobo, y muchas deidades y seres tienen contraparte en el folclore eslavo en general y la mitología ucraniana ha perdurado a través del sincretismo con el cristianismo, que a menudo modificó las creencias precristianas, pero como pasa con todo ello, en el mundo europeo, la mitología que era anterior y hablaba del mundo de dónde, cómo se originaba el universo, la humanidad, todos, bueno, la humanidad junto con el resto de fauna y flora, todo. Lo que pasa que el problema es que como pasa en Occidente, como la religión al final ortodoxa, que es la que predomina sobre todo en la parte oriental europea, católica, la religión católica es la nuestra, la parte occidental, menos Gran Bretaña y todo ello, y quitando, por ejemplo, la parte de Irlanda del Sur, que es la independiente, que sí que es católica como España, y pues los tres países del sur quitando a Grecia. Grecia es ortodoxa, su religión. Y así que ambas pues tienen tradiciones en su propia cultura, la de Rumanía, y bueno, pues todo ello se inspiran al final en leyendas, porque hablan mucho pues eso de la visión mitológica eslava. La mitología celta se refiere a las creencias de los pueblos celtas de la Edad de Hierro, en Gran Bretaña, de la cual sobreviven elementos registrados en manuscritos medievales. Gracias a muchos de los manuscritos medievales de muchos de los propios curas, escritores religiosos, se han conservado. Y luego los dioses son Dagda, Brithdig y Morrigan, que por cierto lo tengo en la mitología celta, pero que voy a hablar de dos de ellos, también los voy a definir por si los queréis bueno, pues si os gusta ver este tipo de vídeos mitológicos. Las criaturas son espíritus como el Kelpie en Escocia y el monstruo del lago Ness, que también voy a hablar de ellos, a ver si puedo en otra diapositiva relacionada con la mitología, tanto de Escocia. Y el folclore es historia de duendes como los punk y los brownies, que también voy a hablar de los brownies, si puedo, en otra diapositiva relacionada con la mitología que es en Escocia. En Irlanda hay cuatro ciclos: el ciclo mitológico, el ciclo del Ulster, el ciclo feniano y el ciclo de los monarcas, o de los reyes, sería, pero bueno, yo he puesto el ciclo de los monarcas. El ciclo mitológico se centra en los Tuatha de Danann, que es un pueblo de dioses que supuestamente habitó Irlanda antes de los milesios. Incluye historias como la llegada de estos dioses y su lucha contra los Fomores, así como mitos sobre los hijos de Lir. Eso es el ciclo mitológico. Anteriormente a una civilización que eran los milesios, habitó Irlanda, un conjunto, además un pueblo de dioses supuestamente, y a partir de ahí llegaron allí, lucharon contra los Foromés, así como los mitos sobre los hijos de Elir. Bueno, el ciclo de Ulster narra las historias de los guerreros de Ulster, siendo el héroe principal Cuchulainn. El ciclo feniano se enfoca en las aventuras del guerrero Fionn, más Cumhail y su banda los Fianna. Y el ciclo de los monarcas, relatos históricos que, aunque a veces mezclados con mitos, hablan de los monarcas de Irlanda. Son ciclos que hablan uno de los dioses, otro de los guerreros Ulster, otro de las aventuras también del guerrero Fionn, más Cumhal y su banda los Fianna. Y el ciclo de los monarcas es que lo que se hablan es una entremezcla con mitos de los monarcas irlandeses. Se podría decir que la mitología celta tiene tantas subdivisiones como la mitología anglosajona, aunque la mitología anglosajona tiene rasgos nórdicos y germánicos. La mitología francesa sí, pero también tiene celtas y bretones, la mitología francesa. La mitología irlandesa puede tener relación con la mitología celta. La mitología británica también está cercana a la mitología celta. La mitología del norte de España, como Galicia, País Vasco, Asturias y Cantabria, tiene gran relación con eso, tiene cercanía, aunque es verdad que la mitología
del norte de España, su cercanía es más con la romana por la influencia que tuvo en nuestro país, bueno, pues eso, Roma y bueno, sobre todo Roma, Grecia menos. Y luego ya, bueno, la mitología ya del este peninsular, pues es un pelín ya más compleja, pero bueno, es más romana. La mitología del sur es más romana. La mitología canaria son los guanches, que por cierto, subí un vídeo de las principales figuras, deidades y también de la definición de la mitología canaria, por si queréis verla. Tuatha de Danann es la raza de dioses a la que pertenecen figuras como Dagda, Morrigan y Brigid, que son los principales dioses. Voy a hablar de dos de ellos, aunque también hablé en la mitología celta, por si lo queréis echar un vistazo y que son los dioses que habitaron antes de la propia civilización milanesa en Irlanda. Dagda es el dios supremo de los Tuatha de Danann, conocido por su fuerza, un garrote mágico y un caldero que nunca se vacía. Morrigan es la diosa de la guerra y la profecía. Leprechauns es duendes varones que suelen representarse como zapateros, solitarios que guardan tesoros y hacen travesuras. Dullahan es un jinete sin cabeza cuya aparición es un prestigio de muerte que puede dar mal rollo lo de Dullahan. Y Tirna Nog, la tierra de la juventud, una isla mítica donde el tiempo parece detenerse. Que eso cuando, por ejemplo, el tiempo parece detenerse, pasa también hasta en el amor. Bueno, pues ese es el ejemplo de la tierra de la juventud de lo de Tirna Nog. En Rusia también hubo mitología. Perun es uno de los dioses supremos asociados al trueno, los rayos y las armas y la... Ya está explicado en su definición, pero bueno, aquí está más centrado. Veles, considerado el adversario de Perun, gobierna el inframundo, los bosques, el ganado, la magia y la fertilidad. Mocos la diosa de la tierra, el agua, la fertilidad, el destino y las mujeres. Era especialmente venerada por las mujeres. Svarog, el dios creador del fuego y el cielo, a menudo asociado con la herrería. Dag-Bog, el dios del sol y la riqueza, que a veces se le considera el hijo de Svarog, porque como el Svarog fue el dios creador del fuego y del cielo, y es asociado a la herrería, pues prácticamente Dag-Bog, si está relacionado con el sol y la riqueza, pues tienen relación. Al final esto sucede como las familias, en sí hay, bueno, hay incluso relaciones entre que posa que se convierte, que anteriormente había sido hermana y luego se convierte en esposa. Pues eso es lo que se habla mucho en la... Estribog es el dios del viento, los cielos y el aire, a menudo representado como un anciano barbudo que sopla desde un cuerno. Morana, la diosa del invierno, la muerte y el renacimiento, asociada con la dureza del invierno, por cierto, la que se hace que haya el invierno, pero también con el ciclo de la vida. En realidad, Morana es la dureza del invierno, pero en realidad lo que te habla es la diosa del invierno. Luego es la muerte y el renacimiento, porque hay como un ciclo de vida, pues pasa, como por ejemplo los ciclos que he hablado en lo de Irlanda, que son principalmente al final ciclos de que hay un cierto periodo, pues eso, del mundo, pues, según lo que se creía en la mitología, y que el periodo, pues los periodos, algunos creen, por ejemplo, en la época de América, en la mitología de América del Sur, que había un ciclo, había 5 ciclos, y que al quinto se acababa el mundo, y que es verdad que luego ese mundo se volvería a renacer como se piensa. En Ucrania destacan Berenia, que aparte de ser un Berenia que fue una criatura, un ser sobrenatural, también ha quedado asociado, considerada como la diosa madre, protectora del hogar, los niños, similar a la madre tierra, pero que de verdad es que es lo mismo como siempre pasa, es decir, la madre es al final yo creo que es que en la cultura occidental en sí es como casi contraria a las estructuras de igualdad. Siempre se considera la madre tiene que cuidar a los hijos, tal. Pero bueno, que da igual, porque el sentido, yo por ejemplo soy historiador, es verdad que siempre ha existido esa forma de pensar, pero luego dicen que en el siglo XIX se consiguió la igualdad. Madre mía, y esto es mi opinión siendo historiador, si la manera de entender qué es igualdad entre hombres y mujeres en la actualidad es que sigan gobernando los hombres y que las mujeres estén en puestos incluso más bajos que los hombres o en peores condiciones. Luego, para que incluso algunos feminismos radicales crean, no, que hay que llevar a cabo el radicalismo feminista, porque es que la manera de entenderlo es así y si no se entiende nada. Yo, mi opinión es que, claro, la cultura occidental ha hecho tanto daño que al final hasta la cultura occidental ha hecho daño a la propia mitología y ha hecho daño a toda la estructura social. No solo en nuestro país, sino en el ámbito europeo y dentro del mundo occidental. Y si ya te vas incluso a otros lugares de la zona de Oriente, es decir, estamos yo comentándolo, el mundo oriental, la cultura oriental, hablando incluso de Japón, China, eso, bueno, los problemas que hay todavía allí en China es un problema muy grave. Pero bueno, dejando esto al lado, voy a seguir hablando de Morfar, que son magos o curanderos populares en la región de Usul con habilidades sobrenaturales. La Tarasca es una criatura temible que habitaba en el río Ródano, con cabeza de león, cuerpo de escamas, de dragón.
caparazón de tortuga y cola de escorpión. Fue domada por Santa Marta, que por cierto son seres sobrenaturales en la mitología francesa. Pero para resumirlo de la Tascara es algo además es una criatura temible que habitaba en el río Roda. Su cabeza tenía una cabeza de león, un cuerpo de escamas de dragón, un caparazón de tortuga, cola de escorpión. Lo que pasa es que Santa Marta la domó y al final, bueno, pues gracias a Santa Marta quedó domada. La melusina, un espíritu del agua con forma de serpiente de cintura para abajo los sábados, que se casó con un mortal a cambio de que nunca la viera en su día de transformación. Es un símbolo del mar, el destino y las promesas, que es lo que habla al final. El mundo de la melusina podía estar relacionado, bueno, pues con el destino del mar, el destino, el mar, las promesas, el futuro, lo que se quiere hacer. Pero para describir a la melusina hay que describirla que su parte de abajo es una estructura de serpiente y que se casó con un mortal, una persona normal, para evitar que el propio mortal la viese si se transformase. El Ancou, una figura de la región de Bretaña que representa a la muerte, a menudo representada como un esqueleto con guadaña que recoge almas de los muertos, algo que incluso daría un pelín de mal rollo, sobre todo el Ancou. Es verdad que es una figura de la región de Bretaña, que lo que representa es la muerte, pero bueno, eso pasa también como otras maneras de entender la mitología y se representa como un esqueleto, como guadaña, que recoge el alma de los muertos y ahí está. Y es un ser sobrenatural, bueno, pues que está relacionado con esa estructura de lo que está más allá de los mitos, pues ya cuando un ser humano, como pasa con el cristianismo o en la vida de la ciencia, que un ser humano aguanta X años hasta que ya su cuerpo, como, y esto lo digo yo, que me acerco más a los postulados científicos hasta que su cuerpo aguante. El babau, un monstruo con grandes dientes y garras que vive en bosques y montañas y ataca a los niños, es la versión francesa del hombre del saco. Eso sería. El babau al final es como un monstruo que vive ahí en bosques, montañas, tiene unas garras y dientes muy grandes, bueno, tiene además muy grandes. Y lo que hace es atacar a los niños, sería comparable al hombre del saco. El loup-garou es el licántropo, una figura popular en el folclore francés, un ser que se transforma en lobo relacionada con la creencia en los hombres lobo. Bueno, pues un hombre al final es un hombre lobo. Punto sería el licántropo dentro de la tradición del folclore francés. El fantasma de la ópera, la leyenda del músico desfigurado que vive en sótanos del palacio Garnier, y que toca para su amada fallecida. Lo de Garnier hoy en día se conoce tanto porque se aparece por una marca que quién sabe a lo mejor si puede tener esta relación con lo del Palacio de Garnier, pero no. Bueno, en realidad el Palacio de Garnier es como las formas de los fantasmas que hay, por ejemplo, en la Comunidad de Madrid o en otros lugares de España o en otros lugares de Europa, que son al final como que ese fantasma aparece debidamente en ese Palacio de Garnier, que es una zona en Francia, y lo que hace es cantar a su amada. La toca, le ayuda para eso, porque había muerto. Y la Beth du Gevaudan, una bestia que atacó a mujeres y niños en el siglo XVI, narrada en la leyenda de Gevaudan. Pues lo mismo, lo que pasa con las leyendas de que surgen y se dice que una bestia atacó a niños y mujeres en el siglo XVI en francés y bueno, pues ahí se quedó y que las leyendas, como sucede, siguen contando historias, ya que aunque no hace falta que sean reales, pueden ser incluso irreales o irracionales que tengas en tu mente y se sigan además popularizando a través de las tradiciones de cada región europea. Strigoi son espíritus de muertos o personas que vivas que se convierten en estas criaturas para aterrorizar a los vivos, a menudo alimentándose de la energía de sus víctimas, pueden volverse invisibles o transformándose en animales como los murciélagos. Y eso viene de la leyenda de Strigoi, ha influido en el mito del vampiro, que se cree que los vampiros, como siempre se habla en las series, bueno, se habla en las series, en las obras, en las series, películas, y se hablan ahí de que los vampiros chupan la sangre y se convierten más malignos de las personas a las que asesinan. Y de ahí lo que se aterroriza al final es a los vivos con espíritus muertos de personas vivas que lo que hacen es aterrorizar a los vivos. Se alimenta la energía, la quitan, la matan, matan a la persona. Y luego todas estas criaturas o espíritus sobrenaturales se transforman en murciélagos y son invisibles. Zane son hadas que habitan en los montes Cárpatos, guardianes de la naturaleza y los lugares sagrados. Son hermosas y benévolas, pero pueden ser peligrosas si las molestas. Esto recuerda mucho, y es un símil, aunque nada tiene que ver que si, por ejemplo, tú estás cerca de algún lado de un animal que le molestes, pues al final puede ser el ser humano atacado. Normalmente los animales en sí huyen. Pero bueno, lo de Zane son hadas que si las molestas van a atacarte.
como pasa con cualquier animal en la vida real, que si se siente amenazado, ataca al ser humano, nada más. Balaur, un tipo de dragón que a menudo aparece en las leyendas rumanas relacionado con el significado del hijo del dragón en el nombre del príncipe rumano Vlad Dracul. Greuzenao, un héroe épico que lucha contra ogros para devolver el sol y la luna al cielo, representando la valentía y la esperanza. Miorita, una balada poética que se considera una de las manifestaciones más notables de la cultura romana, representando la actitud del pastor ante la muerte como parte del ciclo natural. Ileana Cosaenceana, la figura de la belleza femenina a la perfección, una princesa de gran inteligencia y valentía que derrota a las fuerzas del mal con su magia blanca. Gracias a esas figuras se ayuda a que haya bondad y gente bondadosa en el mundo. Gracias a ello. Baba Adochea, personaje que representa a las 9 hijas de la abuela Dacia, desobedeció y fueron transformadas en mujeres que tejen las 9 capas de las montañas. Claro, claro, el personaje que representa a las 9 hijas de la abuela Dacia y a partir como de la desobedecieron a la propia abuela Dacia, las transformaron y se convirtieron en las tejedoras de las capas de montaña. Nauca, espíritu de personas muertas, especialmente suicidas y niños que residen en los bosques. Son peligrosas porque pueden atraer a las personas a bailar con ellas hasta la locura, aunque no las matan directamente. Pero que en realidad son suicidas, niños y que los matan no de forma eso y bailan, se vuelven locas y no las matan directamente. Chor, espíritu maligno que personifica la corrupción y la maldad, a menudo representado como una criatura peluda con cuernos y patas de animal. Pues eso de la corrupción y la maldad, ya lo decía Aristóteles, y Aristóteles no es un personaje en sí que sea ficticio, sino que fue uno de los filósofos más destacados de la cultura y de la filosofía y bueno, sí, de la filosofía, de las ciencias sociales en el mundo occidental. Hablaba ya Aristóteles, y lo comento yo sin historiador, que el ser humano es corrupto por naturaleza. Bueno, pues ya incluso ya la mitología lo decía, que la humanidad iba a la corrupción, y a la corrupción de otra manera. Como pasó, por ejemplo, con el cristianismo. Como Adán y Eva mordieron la manzana que no debían morder, pues entonces dijo el ser supremo, la deidad, el ser humano es corrupto. Y como el ser humano es corrupto por naturaleza, no hace falta tampoco irse a la religión, sino te puedes ir a leer o a explicar o a entender lo que decía, por ejemplo, los propios filósofos del momento, que antiguamente, bueno, desde hace 2500 años, se hacía incluso mejor crítica y eso que hoy en día muchos de los especialistas lo intentan. Pero la situación es de que el ser humano es corrupto por naturaleza, es una obviedad que es así. Debe ser que el poder hace que el ser humano se convierta en malo o haga maldad. Y mira que el ser humano se supone que nació para la bondad, pero es mentira. Qué desastre de verdad de especie somos. Luego decimos lo que queremos. Y luego normal que al final digamos que si nos estamos cargando el planeta o no. Pero eso ya a mí me da igual, porque yo, para intentar, además, no voy a solucionar nada, ni siendo youtuber, ni nada, ni aunque hable yo de historia aquí, ni de nada. No se va a solucionar porque eso ya son los gobernantes los que tendrán o van a tener que decidir qué es lo que quieren para un futuro, por ejemplo, si quieren destrozar el continente, bueno, el continente en sí europeo ya que está medio destrozado, o quieren destrozar ya todo, porque hay algunos seres políticos como Donald Trump, Putin o Xi Jinping, o incluso el dictador en Corea del Norte, que están a cuatro bandas que ya no sabemos ni a dónde van, porque además esas alianzas de Estados Unidos con gente radical puede ser hasta un peligro para el mundo occidental. Pero bueno, sigamos siendo corruptos, malos y que no pasa nada. Bokoagla, un hombre lobo, una criatura que a menudo se asocia con las brujas. Upir, un vampiro, una de las muchas criaturas míticas que existen en el folclore de Ucrania. Bitmat, una bruja que posee poderes sobrenaturales para controlar el clima, robar la leche. Lo de robar la leche debe ser algo un poco con gran interés, pero bueno, eso de robar leche, arruinar las cosechas y causar enfermedades. Lick un gigante tuerto o anciano caníbal con aspecto horrible, es lo suficientemente fuerte como para destruir montañas y vive en molinos de vientos abandonados. Él vive ahí de forma ermitaña, es decir, en la soledad y en todo lo que serían los vientos, los molinos de vientos abandonados. Beberinia, que Beberinia, por cierto, es una de las deidades, que es la diosa tierra, la diosa madre tierra dentro de bueno, de las deidades ucranianas en la mitología. Pero también se la considera un espíritu femenino, que se considera, pues como pasa, por ejemplo, igual en como deidad, que protege el hogar, la familia y los niños, y siempre de verdad que la cultura occidental es así,
Y luego pasa las situaciones que pasan, que surgen los feminismos radicales y las estupideces a veces que tenemos incluso en el propio pensamiento de los seres humanos. Pero bueno, yo mi opinión es que el feminismo tiene que ser la igualdad para mí entre hombres y mujeres. Para eso se consiguió en su momento en el siglo XX en muchos países y a finales del siglo XIX en países de Oceanía como Australia y Nueva Zelanda que las mujeres votaran. Que es que en España no se consiguió hasta 1961 por la Segunda República, pero es que ya si vas y comparas a Francia, que que viene se van a cumplir 80 años de cuando pudieron las mujeres acceder al voto en el país galo, que ha sido uno de los países más avanzados en el siglo XX y en el siglo XIX, pues ha sido potencia europea, para que luego digamos cómo es la estructura política, social y económica y a qué intereses siempre va. Y es solo a un sexo. Y luego decimos, no, es que queremos igualdad. ¿Qué igualdad? Si lo que quieren algunos es que no haya nunca eso. ¿Por qué? Porque no les interesa. Baba Yaga, como ser sobrenatural en Rusia también, pues una figura compleja y temida que habita en un bosque. Se la describe como una anciana bruja con dientes de hierro que vive en una casa que se mueve sobre patas de pato y que puede ser tanto una amenaza como una protectora de los límites entre la vida y la muerte. Dependiendo cómo uno se comporte, pero bueno, lo de Baba Yaga, pues oye, ahí dependiendo, pero bueno, para hablar que tiene unos dientes de hierro, que sus patas son de pato, que puedes considerárselas una amenaza a Baba Yaga, siendo una anciana bruja o una protectora, dependiendo de la vida o la muerte. Dependiendo cómo nos comportemos, puede ser una. Eso es lo que habló, por ejemplo, o lo que se hablaría en la mitología rusa. Sirin, una criatura con cabeza y pecho de mujer hermosa y cuerpo de ave, su canto puede ser tanto de felicidad como de tristeza y puede llevar a la perdición o el olvido. Pues cómo es el comportamiento del ser humano. A veces estamos felices y tristes, pero claro, el problema es que la estructura del ser humano no es que sea así. Hablando, yo que soy historiador y he subido de muchos personajes psicólogos y psiquiatras, que son figuras además fundamentales sobre todo para entender cómo es el comportamiento del ser humano. El entender al ser humano es una complejidad ya brutal que incluso los propios especialistas ya, psicólogos y psiquiatras o psicoanalistas, no saben ya ni por dónde ir a veces, pero por el comportamiento. Cuando la humanidad bueno, en sí, las personas tenemos una manera de entender la postura y que criticamos y que yo pienso de una manera y el otro es y al final se produce disputa. eh, a lo mejor ahí es el problema de la psicología y la psiquiatría, que no es por los especialistas, sino cómo es el comportamiento psiquiátrico y psicológico de cada persona. Porque los especialistas, los científicos, lo que intentan es llevar a cabo una estructura más que global y luego ya específica ya, porque si el comportamiento humano es así. Em, Hay a veces que el ser humano, hablando yo sobre todo lo de Sirin, siendo una criatura con cabeza y pecho tal, y que te habla mucho, que ahí te puede transmitir felicidad o tristeza o baba ya, que te puede, dependiendo, puede ser vida armoniosa o vida negativa, dependiendo del comportamiento, así van a ser las estructuras. Y luego la manera de entender el mundo, ya eso podría serlo, ya la filosofía, la historia y el arte son las que son las encargadas de comprender al final qué es el mundo. Cuando el ser humano es de una manera poco entendible o dejar en el olvido ciertas cosas, pues nos da lo mismo todo. Y no entendemos que podemos hacer daño o no daño, porque ya dependiendo del daño o no daño que hagamos, el ser humano, y esto me hago yo reflexivo ya, que nada tiene que ver con la mitología, es el dañar o no dañar. Cuando se dice, no, es que hay que hacer lo que siempre, no, lo que hay que hacer es la multitud, si la multitud al final lo que hace es lo mismo y cobras y cobras y cobras y cobras, o malamente o no malamente, eso da igual. Eh, Cuando uno a lo mejor siente tristeza por presiones, nerviosismo, tal, y que no, es que tienes que hacer lo que te dicen porque al final no vas a conseguir ni resolver tu vida cuando te pueden criticar y que a lo mejor no vas a tener ni vida nada, negativa. Pues esa manera de entender a veces, sobre todo eso, se puede comprender o no se puede comprender. Pero el problema es que, claro, como el ser humano es crítico de por sí y criticar, aunque no se diga, es insultar al final, aunque no es verdad que es un insulto, te pueden decir tonto y tampoco es un insulto, o lelo, todas esas cosas que en realidad son insultos, pero que son a lo mejor poco, que pueden faltar el respeto poco, pero bueno, también la crítica, y esto lo comento yo sin historiador, puede ser eso, pero hay a veces que la crítica puede ser constructiva y entonces eso es algo positivo, que es sobre todo lo que tiene el 1% de la población, porque el 99% de la gente somos como somos. Y ya para finalizar, el zar dragón es Mulan, un monarca de dragones que a menudo aparece en mitos luchando contra Perún.
que es el dios del trueno, el zar del fuego. Finalizo con ello, después de esta reflexión, comento que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con la mitología en Oriente, y que es Rusia, y en Occidente, que sería Europa occidental y Europa oriental, más o menos esa mezcla de la mitología en ambos sentidos, lo que existía en la Guerra Fría. Occidente, Estados Unidos, Oriente, europeo, la Unión Soviética. Así que si os ha gustado darle a like, suscribiros, comentar y repito que soy historiador y voy a intentar a ver si puedo hablar también de la mitología escocesa, galesa y de los principales seres, dioses que existiesen, si es que existen en ambas mitologías.